Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Vamos a revisar las consignas del trabajo práctico número 5. Lo vamos a dedicar a las tipologías textuales y a un trabajo sobre texto argumentativo y sus recursos. Como vimos en las clases anteriores, se clasifican los textos en dos grandes grupos, los textos literarios y los no literarios. Trabajamos con los textos literarios y su clasificación en tres géneros, que eran el narrativo, el dramático y el lírico, y específicamente trabajamos con la poesía. Ahora vamos a encargarnos de los textos no literarios específicamente y los vamos a clasificar de acuerdo a su finalidad o intencionalidad y las características del lenguaje que usan. Esto se llama tipologías textuales, una forma de organizar y clasificar los textos. Nosotros vamos a ver 5 tipologías textuales, pero pueden clasificarse de otras maneras y de acuerdo a cada autor o cada profesor es esta tipología. Nosotros vamos a ver los instructivos, textos descriptivos, narrativos, expositivos y argumentativos. Las tipologías, por lo general, clasifican a todo tipo de textos, ¿sí? Los textos literarios también se organizan en tipologías, pero nosotros nos vamos a enfocar solamente en los no literarios. Tenemos que tener en cuenta también que en un mismo texto pueden incluirse diferentes tipologías, pero los vamos a conocer como tramas, ¿sí? En un mismo texto puede aparecer una trama narrativa, una descriptiva o expositiva, y la tipología predominante va a ser la que le dé el nombre a ese tipo de texto, es decir, lo clasifique. Vamos a empezar con el texto instructivo. La intencionalidad, la finalidad de este texto es dar indicaciones, dar instrucciones para conseguir algo, ¿sí? Por lo general, los textos instructivos más conocidos son las recetas de cocina, los reglamentos de un juego, de un deporte, o las instrucciones para armar un mueble, para armar un juguete, entre otras cosas. El lenguaje que usan los textos instructivos suele ser una enumeración de elementos que se necesitan para esa tarea y luego los verbos en los que se expresan esas instrucciones. Acá vamos a ver un dibujito sobre el procedimiento de lavado de manos. Vamos con el texto descriptivo. Un texto descriptivo tiene la finalidad o la intencionalidad de caracterizar a personas, animales, objetos, lugares, entre otras cosas. El lenguaje que se usa, por lo general, son verbos en presente que marquen esa intemporalidad y también los adjetivos o estructuras para calificar a un sustantivo o al objeto, ¿sí? Las metáforas, las comparaciones, las definiciones son también recursos del texto descriptivo. Algunos ejemplos de texto descriptivo son esos que aparecen en el diccionario, las definiciones y en las enciclopedias. También puede ser retratos de personajes, reseñas, reseñas de lugares o retratos de lugares, es decir, la descripción de un paisaje, por ejemplo. Vamos a los textos narrativos. La intencionalidad o la finalidad es relatar hechos y situaciones, ya sean reales o inventadas. El lenguaje que va a usar, por supuesto, es siempre empleando verbos de forma predominante. ¿Por qué? Porque se basa en este relato de hechos y de acciones. Y se va a hacer uso de la subordinación para marcar las diferencias temporales, ¿sí? Los ejemplos más claros de textos no literarios narrativos son las noticias periodísticas, los relatos, las anécdotas, cronologías, biografías, entre otros. Acá les voy a poner dos ejemplos y un resumen de lo que es un texto narrativo que responde a la pregunta ¿qué pasa? Y el texto descriptivo que responde a la pregunta ¿cómo es algo? ¿Sí? Y van a observar o a leer estos dos textos que aparecen acá
donde uno va a ser descriptivo y el otro va a ser, acá este es el descriptivo y este otro va a ser el narrativo, ¿sí? Ahí van a ver bien la comparación entre los dos tipos de texto. Vamos a ver ahora el texto expositivo. La finalidad del texto expositivo es explicar de forma objetiva o más bien científica y específica un hecho, un tema, un proceso, aportando datos concretos e información. En los textos expositivos, por lo general, aparecen las tramas descriptivas, ¿sí? Eso es porque siempre va a aportar datos o información acerca de ese proceso o de ese tema. El lenguaje utilizado, siempre la forma impersonal, más neutral, va a tener léxico y términos específicos, científicos, que expliquen, y va a tener verbos como explicar, informar, ¿sí? Demostrar. Todo el léxico va a estar enfocado a este tipo de texto. De acuerdo a la información que aparezca o al tema que esté tratando este texto expositivo, van a aparecer esquemas, gráficos, imágenes con el pie de foto, ¿sí? Y va a tener recursos muy específicos como la definición, el ejemplo, la analogía, la comparación y otros. Por eso les decimos que el texto expositivo puede tener incluido muchas otras tramas. Por ejemplo, los textos expositivos son aquellos que usamos para estudiar, los manuales de estudio, por ejemplo, los textos científicos o artículos de divulgación científica que aparecen en una revista, informes, entre otros. Acá les puse un ejemplo muy cortito de un texto expositivo que habla sobre los eclipses y describe los dos eclipses, el solar y el lunar, y abajo les agregué una foto. Ustedes tienen que señalar los recursos, es decir, que la foto va a ser un recurso expositivo, ¿sí? Porque está ilustrando el texto. Eso lo pueden ya marcar como recurso. Vamos por último con los textos argumentativos. La finalidad del texto argumentativo es presentar justamente argumentos, es decir, razones a favor o razones en contra de determinada tesis o de determinada posición o de determinada idea. La finalidad es convencer a quien está receptando ese texto, es decir, al lector, de estas ideas, ¿sí? El emisor va a presentar sus propias ideas de manera ordenada, con fundamentos. Y el lenguaje, por lo general, va a tener una estructura ordenada que es muy fija la estructura, que se va a presentar como una introducción, un desarrollo de esa hipótesis o tesis y un cierre o conclusión. Y estas tres partes del texto argumentativo va a tener siempre esos conectores específicos, como por ejemplo, en primer lugar, primeramente, en conclusión, en resumen, etc. Se va a presentar esa hipótesis a través de distintos recursos, como las citas de autoridad, los ejemplos, los contraejemplos, las preguntas retóricas, las comparaciones, entre otros. Y como ejemplo de texto argumentativo vamos a decir, por ejemplo, los discursos, los artículos de opinión, las críticas que salen en los medios, los ensayos, las monografías y todo tipo de texto académico y las publicidades que no tienen esa estructura, pero sí son textos argumentativos, ya que lo que intentan es convencer al receptor de hacer algo. Bueno, el trabajo central es este. Vamos a trabajar con textos argumentativos. Tienen que leer 2 artículos, buscar los términos que desconozcan e identificar qué tipo de texto es cada artículo, ¿sí? De acuerdo a qué, a la finalidad y al lenguaje, como estuvimos viendo. Y si notaron alguna diferencia, luego identificar los recursos que utilizó cada texto, si hay definiciones, si hay ejemplos, si hay comparaciones, si hay citas de autoridad. Luego, subrayar las ideas principales de cada texto, cuál les resultó más fácil o más difícil, el primero o el segundo artículo. Y después sintetizar con las palabras de ustedes, quiere decir, sintetizar quiere decir resumir con palabras propias
el contenido de cada artículo, sin usar en esa síntesis estas tres palabras: beneficio, literatura, importancia. ¿Sí? Luego van a responder la número 6, qué libros leyeron o están leyendo, qué tipo de beneficios consideran que tiene la lectura, de acuerdo con la experiencia de ustedes, y después una antipregunta. ¿Qué perjuicios consideran que puede tener la lectura? ¿Sí? O sea, qué cosas malas, qué parte mala le pueden llegar a ver a la lectura, si es que hay, si es que lo encuentran, y con esos perjuicios redactar un texto argumentativo, es decir, justificando lo que están hipotetizando, esa tesis que van a presentar ustedes de por qué puede ser perjudicial la lectura, tienen que presentarlo con argumentos, ¿sí? Usando este listado de perjuicios, armen un textito argumentativo que respete introducción, desarrollo y cierre, y le pueden poner un título como, por ejemplo, los daños de leer o similar, o lo que quieran. Bueno, los textos son bastante cortos y van a hablar sobre la importancia de la literatura en nuestra vida. El segundo texto también habla de la importancia de la lectura, pero es un reportaje a Mempo Giardinelli, que es un escritor argentino, que también va a estar opinando, escuchen bien lo que estoy diciendo, sobre la lectura. ¿Sí? Bueno, chicos, eso fue todo. Espero que puedan resolverlo con tranquilidad y cualquier cosa, espero sus consultas. Chau.